Desde nuestra ignorancia les traemos temas de ocio relevantes para ustedes y para nosotros. Hacemos la investigación para compartirles temas importantes que tienen que ver con la cultura LGBTIQ+. Todos los comentarios y pensamientos son de completa responsabilidad de las personas que los dicen, con excepción de aquellas partes que son autoría de otras personas y u organizaciones con su mención respectiva. ¡Bienvenidos a Queerlenials! Un podcast diverso para todos. Hoy vamos a tocar el tema de identidad y género. Identidad y género. O sea, nos vamos a identificar entre nosotros porque ustedes básicamente pues van a decir, ¿y estas personas quiénes son? ¿Por qué me vienen a hablar de esto? ¿Quién chingado les dijo que tienen? No somos ninguna autoridad, no somos expertos en pinches nada, no, o sea, somos personas provincianas que esperamos que les dejemos un buen mensaje y les ayude esta información. Entre ello, pues bueno, les vamos a empezar a explicar unos términos que van a ser muy básicos e indispensables para poder explicarles los demás temas en los diferentes episodios que vamos a estar hablando. Uh-huh. Entonces, empecemos por la primer palabra que creo que es importante entender qué es, ¿no? Que es identidad. Identidad es un conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla en otras en un conjunto. O sea, las cosas que nos hacen únicos, únicas, úniques. Tan, tan, tan. Esa es la definición de identidad. Después tenemos género, que es una construcción social, que luego la gente no entiende. ¿Cómo que es una construcción social? Una construcción, o sea, la sociedad se puso de acuerdo para decir, esto es el género. No existía en la naturaleza, no existía en el espacio, la gente lo decidió. Y se hizo de manera, pues, culturalmente binaria y está asociada usualmente al sexo biológico, aunque no es una obligación que esté en conjunto uno con otro. Y ahora sí, entrando al tema de los demás que vamos a utilizar en Queerlenials. Sexo. Características biológicas a partir de las cuales las personas son clasificadas como machos o hembras al nacer. Y también están dentro de este espectro la intersexualidad, otrora conocido como hermafroditas, que ya no se dice. Está mal dicho. Yo pensaba eso, Creo que la gente pues como es que ya se toma como un término despectivo, entonces las personas que son intersexuales prefieren decir que son intersexuales. Claro. Sí, o sea, sí. Pero antes, o sea, nosotros crecimos con los hermafroditas y era como, ¿qué son los hermafroditas? Y pues no, está muy mal dicho hermafrodita al día de hoy. El término es intersexualidad o personas intersexuales. Eso tampoco venía en el libro de texto. En el de texto gratuito de la SEP, segurito no venía. Que no la SEP, nos van a cancelar. Bueno. Sí, ya. Bueno, le ponemos un bip ahí. En los libros de texto gratuitos de nuestra educación primaria, ¿verdad? No venían esos términos. Entonces, eso es sexo, que es literalmente lo que la biología dijo, pues a ti te toca esto. Luego, orientación sexual, que es la capacidad de cada persona a sentir una atracción física, erótica, emocional, afectiva y espiritual por personas de un género diferente al suyo, de un mismo género o de más de un género o identidad de género. O sea, ¿quién te gusta? ¿Quién hace que se te prenda el nafre? ¿Quién hace que se te moje la chancla? Que te caliente el cuecelele. Disculpen, vamos a utilizar varios términos de gente de 30 y más. Entonces, somos señoras. Contra eso no podemos luchar. ¿Señores? Es que eso está jodido. Eso está jodido. ¿Somos señores o señoras o señoros? El término inclusivo de señorismo para todes es señores. Está de la verga. No, sería como señorex, ¿no?
Señorex. Señorex. Señor. Somos señorex. Mejor Sí. seño para no entrar en detalles. Seños. Somos Porque aquí las seños seños. aquí. Y bueno, en orientación pues está varios espectros que no están definidos al 100% todos, pero la generalidad nos dice que está los heterosexuales, que son las personas que les gustan el sexo contrario o diferente, ¿no? Bisexualidad, es decir, que te gustan hombre y mujer. El asexual, que es quien no tienes un apetito sexual. Te puede interesar la persona, te puede interesar cómo convivir, románticamente hablando, pero no te va a atraer sexualmente. Pansexualidad, que es cualquier género y expresión de género. Es decir, pues, mira, se me antojó. Pues se puede confundir un poquito con la parte de bisexualidad, aunque realmente hay una diferencia. Sí, porque se podría decir que la pansexualidad incluye los géneros no binarios, otras Expresiones. Identidades. pues, más bien identidades de género, porque en expresiones no es tanto, bueno, sí, pero no. Sí, pero digamos como que la bisexualidad es como que te gustan hombres y mujeres, ¿no? Y como que ese es el espectro de me atraen hombres y mujeres, ¿no? Y en cambio en la pansexualidad puede ser una persona trans que tenga una expresión de género que está como fluida, entonces no tiene como un género tal cual como tan definido, pero aún así le sigue pareciendo atractiva a esa persona. Entonces por eso la pansexualidad es un poquito más abierta, la bisexualidad se va por la parte binaria de me gustan hombres y mujeres, ¿no? Demisexual, que es atraído a partir de las relaciones afectivas, o sea, te puedes gustar un hombre o una mujer, pero no es porque llegues y como llegas al antro y así como de, güey, se me antojó este vato, esa vieja es, o sea, no, que o sea, piensan, pero no es así. no, o sea, como que llegas primero, conoces a la persona, convives, una chelita, cómo estás, platica, no sé qué, conviven muy buen rato y hasta después de ese gran rato es cuando dices, ay, ya empecé a sentir como que se Como me está que prendiendo algo. el anafre. O sea, como que ahora sí Quiero ya, pasar a la segunda base. Como que pásenme una toalla, por favor. como que porque ya- ocupo que esa persona ya toque estoy mis haciendo adentros. charco por aquí. Que sí pasa. Pero eso es Sí hasta que pasa. conoce a la persona y ya genera un vínculo y ya se siente como más cercano y ahí es demisexual. Porque necesitas esa conexión, porque si no, así nada más que lleguen así de, ahora vaya a querer, se los echo al perro, pues no se le va a antojar a esa persona. Y Vas a querer. bueno, así se dice en mis tiempos. Señor. En mis tiempos. Y homosexualidad, que dentro está pues, también lesbianismo, homosexualidad, que es que te guste de tu mismo género, ¿no? Pues aquí ya vemos Harta. varia. Variedad. Varie. Para no entrar en detalles. Variety. Y luego tenemos, aparte de, ya tuvimos sexo, que es lo que biológicamente te tocaron estas cosas, ¿no? Orientación sexual, que es quién te gusta, quién te atrae, qué es lo que quieres. Ahora viene identidad de género, que es la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, misma que puede corresponder o no al sexo asignado al nacer. O sea, puedo yo ser un hombre por sexo biológico, cisgénero, pero quizás mi identidad o lo que yo siento en mis adentros no corresponde a lo que tengo en físicamente. Entonces es cuando estás en la etapa de ser una persona trans, que realmente de transición, que realmente es que tu cuerpo, que más bien que tu mente y tu sentir va hacia otro género que tu cuerpo no te da, ¿no? Y ahí están, pues, puede ser hombre, mujer, no binario, una persona fluida. Pero el no binario o el no binarie, porque también se puede, es más que nada que no te identificas ni con ser mujer o el género binario, mujer, hombre, sino que estás dentro de un espectro grande, donde tú puedes no definirte como los anteriores y ser lo que tú quieras. Y que ahora hay leyes que protegen esa identidad no binaria, incluso en los cines ya lo puedes determinar. Entonces, es una identidad, o sea, porque la gente de pronto cree que es como, o estás confundido, o que no sabes lo que quieres, o que no has probado suficiente, o sea, como que hay personas, es que pasa porque es que eso también pasa con la orientación sexual, ¿no? O sea... Y que es normal, también a veces luego la orientación tampoco es como que la defines a los 3 años, a los 5 años, puedes empezar a tener ciertas como que
curiosidades o estas partes, pero Pues, bueno, tiene que ver también, yo creo, con la parte cultural, porque pues si tú crees en una sociedad donde te dicen solamente te pueden gustar los hombres, solamente te pueden gustar las mujeres por ser hombre, o sea, entonces al primero pues es como tu entorno, ¿no? O sea, en donde estás como rompiendo el cómo estás creciendo y la información que estás recibiendo de estas personas. Y luego crees y te das cuenta y dices, no, es que yo siento otra cosa, ¿no? O sea, como que a mí me atraen otras cosas. Y entonces cuando empiezas a entrar como estas partes como De conflicto. ajá, y luego dependiendo ahorita ya está mucho más abierto, ya hay más información, pero en nuestros tiempos no había eso. Claro. pues es que yo creo que lo que tú dices, o sea, por lo menos nosotros de nuestra generación, a lo mejor en generaciones un poco más adelantadas que nosotros, pues han cambiado las situaciones, pero nuestra generación era así de que tú vives con estos constructos, como tú lo dijiste, y ya después te das cuenta que no es nada más azul o rosa, sino que tú puedes tener una variedad de... O tú puedes escoger, porque también se vale escoger. O sea, no nada más es de que tú naces con esta orientación, llamémoslo así, sino que a veces te das cuenta que va cambiando, porque tú conoces a gente nueva que también tienen diferentes géneros, entonces pues se va abriendo ese espectro y vas conociendo diferentes cosas. Entonces en sí a veces también la sexualidad es fluida, no tiene que nada más ser homosexual, heterosexual, bisexual, pansexual, o sea, bueno, esa es la ventaja del pansexual, que el pansexual puede gustarle lo que sea, ¿no? Y no hay ningún problema. Pero ahora también recordando el reconocimiento que se tenía antes, a mí me ha sorprendido, admirado que haciendo procesos gubernamentales, ya en las páginas, ya te preguntan mujer, hombre o no binario. O hay otras que te dicen algunos, mujer, porque... hombre, prefiero no decirlo, o sí, mujer, sí. hombre u otro. Entonces, bueno, la diferencia de esos años cuando nosotros estábamos apenas saliendo del closet, mujer, hombre y para te atrás, chingas. exactamente. O sea, eso que decías de las cines, y también habla del avance y también de la visibilidad, ¿no? Acerca de estas identidades. Entonces sí es súper importante entender que tanto la orientación sexual, bueno, también porque mucha gente lo he visto como en diferentes programas que pronto dicen, ¿se nacen o hacen? A ver, no es una cuestión que tenga que ser como binaria, o sea, como a fin de cuentas, nosotros sí naces con una identificación de una atracción, pero afortunadamente al día de hoy podemos ver que no tienes que definirlo en una cosa específica, o sea, quizás porque no lo conoces, quizás porque no sabes que está allá afuera, entonces vas aprendiendo, vas conociendo, vas creciendo y entonces te das cuenta que hay muchas más posibilidades de las que tú tenías en mente. Y de tu identidad de género, pues el proceso de las personas trans, digo, ahorita lo vamos a abordar en otro tema más adelante, pero el proceso de las personas trans no es algo que un día te despiertas y dices... O sea, ejemplo de yo que soy hombre, ¿no? Así como de, hoy voy a ser mujer, ¿no? O sea, hoy me voy a llamar Daniela y de aquí en adelante que... O sea, no. La iluminación. O sea, no es como, hoy elegí qué ropa ponerme, porque no es una elección. El proceso de las personas trans es un camino bastante largo y a veces complicado, ¿no? Por la parte interna en lo que, pues, estás luchando contra pues, lo que me dice la sociedad, del cómo me tengo que ver, cómo me tengo que vestir, cómo tengo que actuar, y que eso no coincide con lo que traes adentro. Entonces, hay que, por eso, respetar que los procesos de las personas, pues, son diferentes, y que, aunque una persona te haya dicho, no, pues, soy gay, no, pues, soy bisexual, no, pues, o sea, y que de pronto como que te dices, pues, que defínete. No, la cosa es que está conociendo este espectro de lo que esa persona siente, y que no lo va a definir mañana a las 8 de la noche, o sea... Pues es que yo creo que esa es una de las partes más difíciles para las personas que están fuera de la comunidad, ¿no? O que no son aliadas. Es ese conflicto que tienen con que nosotros hemos vivido toda la vida con mujer, hombre y heterosexual, homosexual. O sea, nada más tienen esa capacidad de entender tópicos binarios. O sea, y no, o sea, yo creo que lo más sencillo podría ser, identificas a la persona como persona humana, como ser humano, y le das la oportunidad de ser lo que quiera, porque mientras no me afecte a mí. Es que esa es la parte importante, que la gente no entiende eso, o sea, que
aunque nunca vas a entender quizás el proceso de una persona trans o de una persona no binaria, no, las personas heterosexuales no lo van a entender porque no han tenido nunca ese conflicto de identidad que atravesamos las personas que somos de orientaciones diferentes o de identidades diferentes. Entonces, se vale decir que no lo entiendes, pero respétalo. O sea, y se vale preguntar también. Se vale preguntar si quieres investigar y quieres ampliar tu conocimiento y tu acervo, pero es cuestión de respeto nada más. O sea, no te estamos exigiendo que entiendas cómo piensas jamás, porque ni nosotros siendo, bueno, al menos en mi caso, siendo homosexual, voy a entender el camino de una persona trans, porque es una cuestión de identidad, es algo mucho más interno, más cabrón, que lo que yo puedo llegar a como a sentir o entender, pero respeto que su camino ha sido complicado y difícil, porque en algún momento todos atravesamos la parte de, pues que siento algo, pero me dicen que está mal y me siento así, pero pues no hay representación y no veo a nadie como yo y quizás sí el que está mal soy yo. Entonces ese proceso de salir de ese cascarón pues, cuesta trabajo. Entonces yo también creo que hay otro tema para ambas partes, ¿no? Como dentro de la comunidad y dentro o más bien fuera de la comunidad. El tema de que los géneros se han ido construyendo socialmente, no es un tema de comprensión, es un tema de construcción y estamos acostumbrados a construir feminismo, femenidad y masculinidad, ¿no? Y hay expresiones de masculinidades y feminidades de acuerdo también a la cultura. Entonces se ha tornado complejo porque ahora estamos construyendo nuevas identidades, nuevos géneros, por así decirlo, y comprenderlo desde esa manera va a ser complejo hasta que estén construidos. Por eso la importancia de la visibilización, porque quizá yo pueda decir, sí, te acepto, pero en el fondo voy a tener Tengo millones de dudas. Claro, o no lo tengo claro, pero también es válido porque desde ambas partes, o sea, generalmente quien transita de un género a otro, o quien de repente pues no cae en este binarismo, también no tiene un ejemplo atrás, ¿no? Generalmente o son los primeros de la familia, sí, y entonces no hay un modo de cómo construir esa sexualidad. Entonces, creo que en este momento, justo hace 70 años atrás, hablábamos de otra cosa. No ha pasado ni la edad de un abuelito, ¿no? En cuanto a este crecimiento del tema. Lo que se necesita es visibilizar para poder reconstruir lo que estamos entendiendo por identidades y expresiones de género, ¿no? Es que yo creo que dijiste algo bien fundamental. O sea, el hecho de que todo se construye basado en la cultura. O sea, no es... Y por ejemplo, en México, pues el machismo es la ley, ¿no? Entonces, eso influye muchísimo en el hecho de que pues la mayoría de las personas no entiendan, bueno, que ahora ya es más aceptado, digamos, una orientación sexual diferente, y que, ¿por qué? Porque como tú bien ya lo dijiste, es más visible, ya tengo un primo, ya tengo un amigo, ya tengo la tía, ya tengo la madre, o sea, ya tenemos un chingo de personas cercanas a nosotros que pertenecen a una orientación sexual diferente. Pero, por ejemplo, con la cuestión de identidad de género, pues es más complicado, porque no existe esa visibilidad. O sea, volvemos a esa parte donde solamente está el hombre y la mujer, porque eso es lo que hemos tenido toda la vida. Y es muy difícil, incluso nosotros que pertenecemos a esta comunidad, o sea, yo sí he conocido muchas personas transgénero, pero así que diga, tengo amigos transgénero, pues desafortunadamente no los tengo. Entonces, pues también influye esa parte, porque no tengo personas cercanas a mí que me expliquen o que me digan, oye, yo estoy pasando por este proceso y así, y a veces incluso para nosotros como comunidad es difícil incluirlos. Claro. Por eso también hay mucho, sí, también hay mucho hate dentro de nuestra propia comunidad, que es una mamada, ¿no? Honestamente. Pero, por ejemplo, yo me meto a Reddit y luego empiezo a ver a estas lesbianas que son transfóbicas, güey, y dices, ¿pero por qué? Claro, que hasta la sacan, sí, güey, y dices, y dices, uh-huh, ¿pero por qué? Si son parte de nosotros, o sea, tú ya sabes lo que pasamos por que nos acepten y porque
tengamos estos lazos de apoyo y tú estás haciendo exactamente lo mismo que las demás personas afuera. Pues que también, insisto, es la parte cultural y es la réplica de ahora sí que años y años de historia, ¿no? Y no justifico que pues así son las cosas y así se quedan, sino que así son y así crecimos. La cosa es ahora cómo las cambiamos, cómo reconstruimos, cómo deconstruimos estos conceptos que estaban mal para ser más incluyentes, para abrirnos más, para respetar más, para entender que hay más cosas allá afuera que no vamos a entender. Sobre todo, por ejemplo, es curioso porque en México de pronto es como, somos una cultura machista, ¿no? O sea, toda la vida lo hemos sabido y hemos crecido con ello y lo tenemos visible e incluso hemos sido machistas nosotros en algún momento. Desde el lenguaje. Sí, claro. Y de pronto te encuentras con cosas que de pronto dices, ¿cómo podemos hacer esa parte y cómo no nos hace clic otra, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Oaxaca con las mushes, por ejemplo. O sea, ¿desde hace cuántos años culturalmente las conocen como el tercer género? Y allá ya era algo normalizado hace no sé cuánto tiempo. Y de pronto como que ahorita dices una persona trans y a la gente le explota la cabeza y es como de... O sea, y entonces... Qué bueno. ¿Cómo veías a las mushes? ¿Los veías como entretenimiento? ¿Los veías como... O sea, como para ti? Porque de pronto... O solo exclusivo de Oaxaca, porque eso no pasa en otros eso no, eso no pasaba en otro lugar. Que bueno, ahorita me hiciste recordar que esta parte de la cultura que nosotros traíamos, por ejemplo, muchas mujeres trans antes eran consideradas nada más como hombres homosexuales. O sea, esa era nuestra cultura, que las personas trans realmente lo único que eran hombres homosexuales que les gusta vestirse de mujer. Sí, o sea, ahí tenemos claro ejemplo de que, por ejemplo, Francis, que era una persona trans chingona, representativa, un ícono, y al día yo creo que, de lo que yo me acuerdo, porque fue hace muchos años y los más jóvenes ni siquiera van a saber de quién estamos hablando, Francis, que era una gran, pues transformista, porque tal cual en ese momento así se les llamaba, como era una vestida, así era el término, y en ese momento no estaba mal, ahorita dependiendo del contexto, ¿no? Pero realmente nunca identificaron a Francis como mujer, siempre fue el hombre que hacía un show, el hombre que tenía el personaje, pero jamás fue una mujer trans, o sea, toda la vida fue el hombre que hacía un personaje. Sí. Entonces, costó mucho trabajo llegar al día de hoy a reconocer las identidades, ¿no? La misma Alejandra Bogue lo dijo, la Supermana lo ha mencionado en varios espacios, ¿no? O sea, de lo que les costó que reconocieran su identidad, ¿no? O sea, que no era como nada más una cuestión de, pues haces un show, ¿no? Te dedicas a eso, a hacer una vestida y ya. Y no, la realidad para esas personas es que su identidad era esa, ¿no? O sea, pero la gente... respeto también. Ajá, claro, pero pues para que llegaran a ese momento, pues les costó mucho trabajo, ¿no? Entonces, el proceso de las identidades de género, al menos en México, sí ha sido pues bastante complicado y desafortunadamente al día de hoy, aunque hay más visibilidad, no ha mejorado mucho la situación. Seguimos siendo a nivel mundial el segundo país de todo el mundo con mayores crímenes contra la comunidad trans y sobre todo transfeminicidios, o sea, están cañones y entonces dices, ¿cómo es posible que al día de hoy que está aceptado y que ya están en todos lados y que el chingado término que odio con todo mi ser, que es la inclusión forzada? O sea, no es que es una inclusión forzada, es que es algo que vives todos los días. Toda la gente tiene diversidad a su alrededor. El pedo es que no lo quieren reconocer porque no les conviene, porque no les afecta, porque no les llega. Porque quizás no tienen desafortunadamente una persona de la diversidad cercanos o que no reconozcan, pero pues perdida para esas personas, porque la verdad es que somos bien chingones. Pero la realidad es que sí hay poca visibilidad, entonces esa es la parte en la que dices, sí, ahorita la lucha es ser visible y el existir, o sea, como decían hace unos años en la marcha, y creo que al día de hoy sigue siendo una verdad que tenemos que seguir luchando contra ella, ¿no? Que es el ser es resistir, y al día de hoy más que nunca, o sea, tenemos que seguir siendo, tenemos que seguir hablando y levantando la voz, porque desafortunadamente mucha gente sigue sin entender que la comunidad es diversa y que eso no los hace ni mejores ni peores que otra persona. Te hace mejor y peor tus acciones, y que seas una mala persona, eso sí te puede castigar y definir, ¿no? Y para eso hay leyes, pero tu identidad no es un crimen, no es un que estés bien, no es un que estés mal, es simplemente que eres diferente.
y lo puedes tocar o no, te puedes sentir cercano o no, pero no tiene que ser algo que tenga que ser juzgado el quién eres. Quizás tu acción, quizás tu forma de hacer las cosas, quizás tu forma de decir las cosas, pero no el quién eres. Sí, pero justamente yo creo que no voy a justificar a México, porque no hablo por ningún mexicano, no hablo por mí, pero creo que es mejor comprender dónde estamos parados para de ahí partir y hacer. O sea, creo que hay que dividir como las acciones que se hacen a nivel social y a nivel individual, ¿no? Entonces, creo que estar claros de que México tiene diferente cultura a otros países y que en México, desgraciadamente, y eso sí lo digo con este adjetivo, hemos caído en el machismo y entonces eso ha complicado más que se aperture a estos temas. O sea, estamos luchando contra Correa, estamos luchando contra corriente. Es que le pegan con eso. Con la Entonces ya la tiene bien mal. Entonces yo creo que precisamente el entender que nuestra lucha sí se vuelve una lucha más complicada que otro país, ¿no? Porque Latinoamérica podemos decir general, ¿no? Uh-huh. Pero sí podríamos decir que hay otros países donde el machismo se vive diferente, o más bien, no hay, ¿no? Pero tendríamos que tener todas las cifras de todo el mundo. Sin embargo, para situarnos, creo que México, y lo que acabas de decir, nos sitúa en crímenes hacia la comunidad día a día, y eso nos habla de la resistencia a la inclusión de la comunidad, ¿no? Pero eso hablamos a nivel social. Hay otro tema también a nivel individual, ¿no? De qué estamos haciendo nosotros para permear esa situación, porque yo les quiero compartir brevemente una situación de cuando se hizo... Ya lo saben. Cuando fue la toma de la información del INEGI, mucha gente que conozco decía, es que ya me vino a tocar la del INEGI, y me preguntan cuántas mujeres viven, cuántos hombres viven. Y entonces, siendo no binarios o siendo transgénero, la gente no se visibiliza en ese tipo de acciones que levantan estadísticas, que levantan datos, o también qué estoy haciendo yo también para disminuir, y no, a lo mejor yo no me doy cuenta, que es la mayoría de situaciones que me pasan, ¿no? No me doy cuenta que estoy discriminando de alguna manera a alguno de estos grupos que se acaba de mencionar anteriormente, pero entonces hay que prestar atención constante, ¿no? Tanto la lucha se vuelve social como también se vuelve individual de lo que estás haciendo en el día a día para poder incluir y para poder construir, ¿no? Dentro de tu perspectiva estas identidades, ¿no? Y géneros. No, y también entender que este cambio que se tiene que hacer es de todes, o sea, porque nosotros hablamos de machismo, pero el machismo no es exclusivo de hombres, o sea, no. Nosotros estamos en una cultura donde el machismo no es una forma de pensar de los hombres de México, el machismo es una cultura permeada a nivel generalizado en todos lados. Entonces nosotros como cultura mexicana crecimos así, y entonces decías, ¿por qué hay machos? Pues porque esos machos fueron criados por alguien, y a veces y a veces es por ambas partes, a veces por los padres ausentes y a veces por las mamás que recalcaban o aumentaban estos términos y esta forma de ser y etcétera. Entonces hay que entender que el machismo es parte cultural, desafortunadamente todavía, de México el día de hoy, pero es una cuestión generalizada de hombres y mujeres y muchas personas en medio, y entonces es contra lo que se tiene que concientizar y contra lo que se tiene que luchar, porque a fin de cuentas eso es lo que sigue manteniendo el status quo de los hombres como la raza superior, los hombres como el arriba de la cadena, y entonces por eso hay tantos crímenes, y sobre todo crímenes de la comunidad trans, que es lo que me parece más horrorífico, que quedan impunes. Entonces creo que de ahí va como este camino, y yo creo que también gran parte de lo que queremos como visibilizar con este contenido. Sí. Y voy a dar el último término, que vamos a estar utilizando constantemente en nuestros bonitos podcasts, que van a aparecer en el bonito Queerdiccionario, ya lo van a ver, y es expresión de género, que ya vimos que orientación es quién me gusta, sexo es nací, lo que me dio la naturaleza,
Identidad de género es, pues igual y me dio esto en la naturaleza, pero yo así no me siento, entonces yo me voy a identificar como se me pinches pegue la gana. Y expresión de género es la manifestación del género de cada persona. Puede incluir nuestro nombre, la forma de hablar, los manerismos, el modo de vestir, el comportamiento social, las modificaciones corporales, etcétera. De esto va que los términos digan, es que se ve masculino, es que se ve femenino, o el que se ve andrógino, que es como, no se ve ni para Dios ni para el diablo, nada más se ve, ¿no? Entonces, pero bueno, a fin de cuentas, ni aquí para allá, pero la expresión de género no es algo que esté casado con ni orientación, ni identidad, ni sexo biológico. Tú puedes expresarte como se te pegue la gana en tu vida, ¿no? O sea, tú puedes ser un hombre heterosexual, cisgénero, y que de pronto, pues, te gusta ponerte una falda, o por ejemplo, el hecho de que ahora ya cada vez más hombres heterosexuales se pintan las uñas, o se ponen aretes. O les gusta maquillarse, o sea, también. Culturalmente eso es una parte femenina, ¿no? Uh-huh. Pero la realidad es que eso no está definiendo ni tu orientación, ni tu identidad, ni lo que traes en tu biología. O sea, nada más es a ti cómo te gusta verte, a ti cómo te gusta sentirte y cómo te gusta expresar eso que tú eres. Entonces, poco a poco esos paradigmas sí se han ido como rompiendo, pero, o sea, aún así hay personas que no lo entienden. Y me da mucha risa porque antes era como de, es que es metrosexual. O sea, yo tengo un amigo. Yo tengo un amigo que decía, es amanerado. Así es. Es amaneradito. Es que rarito. Así es. No, a él le gustan las mujeres, así es. No, pero yo tengo un amigo que decía que se ponía bloqueador con... bloqueador como solar. Ajá. Y que el bloqueador era lo que le pintaba la cara. Y ya después me enteré que no era así. Claro. Que le gustaba maquillarse, ¿verdad? Pero pues bueno, a fin de cuentas. Pero pues está bien, o sea, son otros tiempos y etcétera, pero pues vamos aprendiendo, ¿no? Y desaprendiendo las cosas que no nos funcionan. Y es que sí tristemente hay personas que tienen que esconder esas cosas que les gusta hacer por lo malo, miedo. Sí, por miedo a la sociedad, por miedo a enfrentarse a su familia, a su alrededor, en la escuela sobre todo, porque también la parte de lo que te genera todos estos conflictos, es el bullying. Y cuando, hablo un poquito, ¿no? De mi experiencia, pues yo sí tenía bullying cuando era niño, o sea, a mí jamás me gustaba juntarme con niños, porque jugaban fútbol y era lo único que les gustaba y qué hueva, y sí, pues tú querías jugar todo este tiempo con ellos, o jugaban como luchitas que a mí me daban hueva, o sea, yo quería ir con mis amigas a jugar con sus muñecas, o yo quería ir con mis amigas a jugar, a decir pendejadas, no sé, a escuchar música y cassettes y etcétera, entonces... Y no lo podía hacer, porque en el recreo era de, salen al recreo y a huevo te tenías que sentar en los circulitos de niños o en el de niñas, ¿no? Y por una vez que se me ocurrió sentarme con una de mis amigas, fueron como, creo que 2 niñas, de ahí fue una semana de ataques constantes en la escuela y mariquita y niñita y etcétera, ¿no? Entonces, ese golpeteo constante sí te cansa, y eso yo lo viví, digamos que brevemente, o sea, de cierta manera, afortunadamente en mi casa sí me ponían atención y sí había un núcleo familiar amoroso, pues, que sí te daban tus cachetas cuando te portabas mal, lo que quieras, pero no era una cuestión de violentarte nada más por quererte chingar la existencia, o sea, vamos, había amor, había cuidado, era cómo te fue en la escuela, qué hiciste, y preocuparte por la tarea, que estuvieras bien, que si te sentías mal, ¿por qué te sientes mal, no? O sea, ¿qué te está pasando? Tengo una pregunta, sé que lo vas a seguir contando, pero ¿y eso que te pasó, se los contaste a tus papás? En ese momento no, o sea, porque además, justo cuando yo estaba como en esa vivencia, es cuando la situación de mis padres estaba como medio tensa y estaban como direccionándose hacia el divorcio, entonces como que yo lo que menos quería era como abonar problemas a la casa que ya de por sí existían. Entonces muchas de esas cosas yo me las callaba porque era o sea, no van a solucionar nada porque están preocupados por otras cosas. Y no lo racionalizaba así en ese momento, pero sí lo sentía así. Y de pronto como que insisto, como que esa parte de esas violencias o microviolencias que se viven constantes, te digo, o sea, sí merman mucho en la salud mental, en la calidad de vida, en tu toma de decisiones, en tu forma de percibirte, incluso tú mismo, ¿no? Porque yo también me acuerdo que a mí me encanta jugar fútbol, todo el tiempo me lo pasaba jugando fútbol, entonces, pues yo era la marimacha,
O sea, siempre así de... Sí eres. O sea, sí lo soy, pero en ese momento cuando tú eres un niño que no sabes qué chingados te están diciendo y es así de, ¿y eso qué es? Pero seguramente es algo malo porque me lo están diciendo Burlándose de manera de ti, exactamente, de forma Sí. peyorativa. entonces, exactamente, entonces tú como niño dices, ¿qué pedo, no? Y bueno, o sea, si eres como yo, te vale madre y sigues jugando fútbol, ¿no? Pero sí hay ciertas cosas que dices, o sea, por ejemplo, ¿no? A mí también no me gustaba ponerme faldas, porque era la verdad, y para los pinches, Ay, tan bonitas piernas que tienes, No, Ay, pero manita. cuando Y eres se niña, torea mira, bien. cuando eres niña y a huevo tienes que usar uniforme con falda, Ah, una, me daba frío. Dos, Va a subirte a árboles. jugando, sí, güey, o sea, no podía yo jugar bien porque pinche falda se me hacía así para todos lados. Y era así de, Ah. o te lastimabas o cualquier cosa, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿por qué no puedo usar pants o pantalón como los niños, no? Si yo estoy jugando, ¿por qué no puedo? Y no se podía porque las faldas son para las señoritas. Pero sí, no, o sea, está jodido. Afortunadamente ya ahorita ya, al menos en Ciudad de México, dieron esa ley como de que, pues, puedes elegir, ¿no? Y la gente Ujú. vuelta loca. Es que ahora los niños quieren que vayan con falda. No, persona tonta. Bueno, que no si él trabaja. quiere, Si él sí. quiere, sí está bien Sí. y bendiciones. Pues pero lo hacen principalmente por ese aspecto. Sí, Porque las es niñas, una ¿cuántas mamada. niñas no padecieron horrible O que te levanten la querer falda, jugar o lo güey. que sea y no poder hacerlo por la mugrosa falda? Claro. Entonces, o y sea, acabo de estar sentada en una mesa donde se debatió eso, el escándalo que hubo porque una niña se quería poner pantalón y En no Oaxaca. quería poner falda. Y yo decía, sí es un problema, porque justo lo que nos evidencia es esta agresión que va a conducir a afectar la salud mental Ujú. y también sentirte culpable porque armaste un pedo. O sea, claro que es importante Sí, sí, ponerlo lo en la hace. mesa, o sea, no es como que ya pasó. no, y es que a lo que iba con todo este punto del bullying y esto, es que de cierta manera cuando tú tienes estas violencias que estás, digamos, como que en el mundo de allá afuera, ¿no? Y recibes estos mensajes constantes, son difíciles, pero cuando tienes el privilegio, en mi caso, por ejemplo, de tener una familia que te cuida, o sea, como que los golpes los recibes, pero de cierta manera son menos y los puedes tratar y si tienes esta apertura, pues lo puedes hablar, ¿no? Ujú. Y te van a escuchar y te van a buscar por tu bien. Pero cuando además en tu propia casa, donde es tu núcleo familiar, donde esperas tener como este recibimiento, no lo hay, y entonces al contrario, hay violencias y hay burlas, o sea, pues por eso es que mucha gente también tiene tantos conflictos, y especialmente las personas trans, porque las violencias que reciben Son por el hecho de ser quienes son, en su casa, en la escuela, en la calle, y entonces son mensajes constantes y diarios que les están diciendo, estás mal, todo lo que tú eres está mal. O sea, todo lo que tú quieres hacer está mal. Entonces, por eso es que tantas personas trans tienen todos estos conflictos. Y es Claro. consecuencia de, culturalmente, el machismo y estas ideas retrógradas, neandertales, en las que seguimos perseverando como sociedad, ¿no? Entonces, esta es la lucha real y la lucha constante. Insisto, tuvimos nosotros, hablo en este caso de las tres porque las conozco, ¿verdad? Pero tuvimos el privilegio de tener familias que nos quieren, que nos cuidan, Sí. que al día de hoy siguen siendo nuestros pilares. Pero también tenemos que hablar de estas personas que no lo tienen. Y que somos conscientes también de Ujú. su dolor. porque yo también tengo amigos muy cercanos, amigas muy cercanas que no tienen, Amigues. que nunca han tenido ese apoyo y entonces pues te platican sus vivencias y dices, güey, está horrible y está de la fregada que sientan eso constantemente, ¿no? Güey, de esto que dices, precisamente ayer estaba yo viendo un mini documental de Vice de esta nueva, que en Estados Unidos 3 estados que fueron Texas, Arizona y otro que no me acuerdo cuál es, que para las personas trans, o sea, les quitaron todos los derechos y de hecho, sí. pero está súper fuerte, güey, yo me Está sentí Claro, bien es de la como horrible. un retroceso. no, sí, pero estuvo fuerte porque pasaron a estos 3 niños y a sus familias, los cuales ya pasaron por ese proceso de aceptación de sus hijos y están en bueno, que ya hicieron su transición y todo, y los apoyan al 100%, pero pues que ahora se tuvieron que mudar Sí. porque, o sea, tenían ese miedo a ser perseguidos, o sea, y se volvió, como lo dice en el documental, así de, pues es que ahora estamos como en la Alemania nazi, güey, donde si tu vecino sabe
que tú eres una familia con un hijo trans y que lo estás apoyando, una, te lo van a quitar, y dos, te van a meter a la cárcel. Claro, O sea, no es hay- una mamada. Es una tontería, o sea, es una cosa espantosa porque dices, es que sí, yo o sea, no entiendo eso al día de hoy, o sea, me cuesta mucho trabajo entender qué es lo que les da miedo a la gente, o sea, qué les causa de miedo, de conflicto. No te van a quitar a ti derechos, no te van a quitar a ti nada, persona heterosexual que ha vivido toda su vida igual con todos sus derechos. A ti no te van a quitar nada. ¿Qué te afecta No, que pero otra persona? les molesta. pero es el fascismo cristiano. O sea, es la verdad. O Bueno, sea- y que no es exclusivo cristiano, porque vamos a Pero- musulmanes, otras Pero, por ejemplo, hay religiones. muchas religiones que ya, incluso el catolicismo, yo no sabía, también leyendo, me acabo de enterar, Ujú. que el catolicismo ya tiene, o sea, tiene un artículo en sus normas donde dice que las personas homosexuales son como cualquier otra, no escogen nacer de esa manera y que merecen respeto, apoyo y no me acuerdo qué otra cosa. Claro, lo ha Ay, mencionado, ¿quién? lo ha mencionado también el Papa Francisco. Ajá, o sea, Bergoglio. y, por ejemplo, en el judaísmo, hasta donde yo sé, también ya hay incluso rabinos que son homosexuales o que son lesbianas y cosas así. Dices, güey, Es que, a ver, o sea, No, o sea. perdón, Ya se fue. ya se fue. Las Sí, doctrinas somos millennials. de las religiones esencialmente son buenas. O sea, las doctrinas esencialmente de las religiones te dicen, o sea, sé una persona buena. Bueno, no todas, pues, menos pero o sea, su doctrina pues se basa en sé una buena persona, no afectes a tu prójimo, respeta, sé chido, vive con amor, ve las cosas desde el amor y entonces como que es un mensaje como generalizado, ¿no? La bronca es todo lo que manipula a la gente para conveniencia de unas personas que tienen una mente así de este tamañito, chiquita. Yo creo que podríamos hacer un tema en un podcast, ¿no? Solo enfocado a las religiones. Pero en general, o sea, apoyo lo que acabas de decir. Si ya no está fundamentado por la religión, van a buscar algo que lo fundamente, pero al final es esta no flexibilidad, no respeto, que al final, pues no estamos conscientes de la humanidad que somos, ¿no? Sí, claro. Y bueno, digo, ahorita ya hablamos de un chorro de temas que vamos a ir desarrollando poco a poco conforme avance el podcast, pero creo que muchas de estas cosas que ya hablamos, creo que todo va de esto, ¿no? De esta falta de empatía, esta falta de respeto que hay, que vivimos todos los días, que nos ha tocado a veces padecer, a veces hacer, porque a ver, tampoco es que somos personas perfectas y en nuestro camino pues hemos tropezado varias veces y seguramente vamos a seguir tropezando. Y entonces hay muchas veces que hemos hecho comentarios machistas, homofóbicos, transfóbicos, racistas, clasistas, capacitistas, Claro. que obviamente no es que tengas un manual que te diga, a ver, así tienes que comportarte para ser una buena persona. No, pues lo vas aprendiendo y la vas regando. La cosa es reconocer cuando cometiste un error y querer buscar mejorar, y ese querer mejorar muchas veces implica aprender, o sea, abrirte a escuchar a otras personas que viven con realidades diferentes a la tuya, la otredad, que es lo que yo le digo, que de pronto la gente como que se confunde con ese término, ¿verdad? Pero para mí la otredad es eso, o sea, el cualquier otra cosa que sea otro a tu realidad, o sea, que no tiene que ver contigo, o sea, entonces, tan solo el hecho de yo hablarlo desde la perspectiva de una mujer es diferente, porque como hombre vives unas cosas y como mujer te tocan unas bien diferentes. Entonces, esa otredad la tienes que respetar. Y luego ya le vas agregando identidades de género, orientaciones sexuales, expresiones de género, etcétera. Entonces, es respetar la otredad, o sea, que a fin de cuentas tu realidad no es la misma que la de todos los demás, y entonces, pues ahí es como que respetar eso, entender eso e ir trabajando para que se vaya abriendo esa brecha y entonces no haya esta división, ¿no? Que es lo que ahorita, desafortunadamente, como dices, o sea, en Estados Unidos, híjole, qué horror y de verdad qué miedo para las personas trans. Si nos está viendo alguien, escuchando a alguien de allá, reciban todo nuestro amor, porque sí es una situación en la que ni siquiera me puedo poner en esos zapatos, porque no me imagino sentir esta persecución por ser quien eres. O sea, puedes recibir violencias, puedes recibir bullying, o nos ha tocado, ¿no? En diferentes momentos, pero el hecho de ya tener una persecución, o sea, híjole. Ilegal. Lo peor es que es
legal. Sí, no. O sea, está Claro, cabrón. es una amenaza diaria de que alguien termine con tu vida, con tu calidad de vida, con tu salud mental, con tu salud física, Con la salud mental. sea, Con tu núcleo o sea, ya la familiar, perdieron. por eso. destrozarte. Sí. No, Bueno, no. es que va gradual, o sea, es que Sí, uno sí, sí, nunca claro. sabe hasta dónde Sí, toca. hasta dónde llega, sí. Ujú. Pero sí, o sea, creo que sí está, o sea, el camino está empedrado todavía, ¿no? O sea, no es que ahorita ya esté pavimentado, lo han hecho, hay muchas personas que también han luchado por nosotros tener esta Ujú. tranquilidad, por decirlo así, de poder ser quienes somos, expresarnos de la manera que queremos y se reconoce, pero desafortunadamente cuando ves estas situaciones a nivel mundial dices, o sea, ¿qué pasó con toda esa lucha? ¿Qué pasó con toda esa visibilidad? ¿Qué pasó con todos esos avances que tuvimos? Y ahorita ya estamos otra vez o sea, en las cavernas, otra vez. O sea, ¿en qué momento llegamos otra vez a ese punto, no? Entonces, creo que de ahí va como este contenido que queremos hacer, que es para estas personas, no nada más es para la comunidad, es para todos, para personas que no pertenezcan y que quieran entender y que quieran aprender. No es que seamos unos expertos, pero vamos a hablar desde nuestras identidades, desde nuestras perspectivas y nuestras vivencias, obviamente. Ujú. Somos personas provincianas que hemos vivido hemos tenido la posibilidad de vivir en diferentes ciudades, y entonces tenemos de cierta manera esas perspectivas de diferentes lugares, tanto capitalistas Estamos vividos, como de cabrón. pueblito, porque literalmente hemos vivido en pueblitos también, entonces nos ha tocado un poquito de todo. Entonces de cierta manera pues eso enriquece, ¿no? El conocer, y no lo digo de manera despectiva, sino más bien es como ves diferentes perspectivas, conoces diferentes formas de aproximaciones culturales, etcétera, y la verdad es que de eso te va nutriendo, y la parte enriquecedora es muy buena, pero la parte mala pues es que también te das cuenta los atrasos que hay en muchas sociedades y en muchos círculos, ¿no? Entonces... Claro, y algo que pasa también con el comportamiento en diferentes contextos, ¿no? Cuando haces algo progresivo que beneficia, el impacto es como muy lento, como que se va replicando de manera muy pausada. gradual y poco. Pero cuando hay un comportamiento abusivo, transgresivo, estos se reproducen, pero como si fuera conejos, o sea, es la rapidez. Pues o es sea, que el odio se transmite. Y es que por esta estúpida cultura de la cancelación de un error y ahora sí ya cancelen toda la fregada. claro. O sea, sí, o sea, va a haber gente que la va a hacer muy mal, que lo están haciendo al día de hoy muy mal. Pero de nada sirve cancelarlos porque no aprenden nada, o sea, nada más se te olvida al rato porque ya salió otro vato o otra señora tonta a decir una cosa muy incorrecta y ya, se te olvida lo que hizo este vato antier, ayer, porque ya le estás enfocando tu atención en otra persona. Entonces la cancelación se me hace bastante absurdo. Ni siquiera les dan tiempo de reflexionar. No, quisieran, porque no hay un trabajo de aprende, mejora, cambia, edúcate, ¿no? Ujú. O sea, es nada más ay, estás mal, córtalas. O sea, ¿y esto qué? Ay, bueno, para la gente joven, no sé si eso todavía sigue siendo vigente, ¿verdad? De nuestra época era córtalas y dejabas de ser amigo de alguien. Mira, córtalas. Ay, ya no eres mi amiga. Vente, ya no le hables, Vente, es bien mamá. O fea. te Bueno, hacen ya la- pégalas. Ay, tus... Me raspaste pero era con con tus brillosidades. Es que, el brillo opaca y también duele para otras personas. Lo siento. Quirkcionario. Sexo. Características biológicas a partir de las cuales las personas son clasificadas como machos o hembras o intersexuales al nacer. Identidad de género. Vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, misma que puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer. Orientación sexual. Capacidad de cada persona a sentir una atracción física, erótica, emocional, afectiva y espiritual por otras personas de un género diferente al suyo, de su mismo género o de más de un género o identidad de género. Expresión de género, manifestación del género de cada persona. Puede incluir nuestro nombre, la forma de hablar, manerismos, modo de vestir, comportamiento social, modificaciones corporales, etc. Y eso es todo por hoy. Solamente queremos recordarles por último que
La salud mental es muy importante y aceptarnos también nos conlleva eso. Entonces, si tenemos algunas dudas, si estamos en nuestro camino, no es importante que lo sepamos ya en ese momento o que lo resolvamos en ese momento. Lo importante es saber que estamos en ese momento para que podamos llegar a un buen final y esto pues no afecte nuestra salud mental. Que la expresión de género puede ser desde algo muy pequeñito como el cambio de corte de cabello o cambio de falda a pantalón o de pantalón a falda o de una boa si te quieres ir así a tus clases, no sé. Pero lo importante es de que la gente vaya aceptando esos cambios pequeños porque realmente lo único que están haciendo es hacerte una persona diferente e individual y valiosa. Y recuerden escuchar a la persona que tienen a su alrededor, su persona cercana, su amigo, su familiar, su compañero del trabajo, compañera, compañere, porque muchas veces esas personas quieren que alguien los escuche y en nosotros está aportar ese granito de arena. No tienes que ser un activista ni tienes que ser un experto en pinches nada. Con que tú seas esa persona de confianza que le dé la apertura a escuchar a esa persona, puedes hacer toda la diferencia. Y si tú estás del otro lado y necesitas que te escuchen, pues valora quién de tus amistades, quién de tus familiares, quién de tus compañeros puede volverse esa red de apoyo. No necesitas 300 personas, necesitas una piedra angular, esa persona que te pueda ayudar a escucharte y a permitirte abrirte, porque eso te va a empezar a dar más herramientas y a ir construyendo tu núcleo y pues de ahí puedas tú mejorar. Eso es todo por hoy. Les queremos mucho, les amamos. Nos vemos para la próxima. Bye, queer lovers. Lovers.